¿Alguna vez has comprendido en su totalidad el mensaje profético del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad? Esta es una de las advertencias más enigmáticas y poderosas que nos dejó este santo, quien vivió sumido en una profunda conexión espiritual y mística. Hoy en día, algunos expertos afirman que este evento podría ocurrir antes de lo que imaginamos, incluso antes de que termine este año. ¿Cómo reaccionaríamos si la oscuridad total cubriera el mundo de forma repentina? La inquietante naturaleza de esta profecía nos invita a reflexionar seriamente sobre nuestra preparación, tanto física como espiritual. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Este mensaje es sin duda perturbador, pero lo que debemos comprender es que más allá del temor, trae consigo una advertencia crucial y una guía divina. El Padre Pío, con su vida dedicada a la oración y a la fe, nos insta a no estar desprevenidos ante los tiempos que se avecinan. Es una llamada urgente para despertar nuestras conciencias, para comenzar a vivir con una mayor conexión con lo divino, ya que este mensaje tiene implicaciones trascendentales para cada uno de nosotros. A medida que profundizamos en este tema, te invito a prestar atención, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar nuestra visión del futuro para siempre. El Padre Pío, conocido también como San Pío de Pietrelcina, es una de las figuras más veneradas de la Iglesia Católica del siglo XX. Nacido en Italia en 1887, fue un fraile capuchino que dedicó su vida a la oración, la penitencia y el servicio a Dios y a la humanidad. Desde joven experimentó una vida llena de sufrimiento, tanto físico como espiritual. A lo largo de su vida, fue testigo de fenómenos místicos extraordinarios, como la bilocación, la lectura de los corazones de las personas y, lo más impresionante de todo, la estigmatización, es decir, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Estas marcas, que aparecieron en su cuerpo en 1918, fueron un signo visible de su unión mística con el sufrimiento de Cristo y lo marcaron profundamente, tanto en su vida espiritual como en su misión como sacerdote. Además de estas experiencias extraordinarias, el Padre Pío era conocido por su profunda devoción a la oración, especialmente el rosario, y por su dedicación a escuchar las confesiones de las personas. A través de sus escritos y sus predicaciones, transmitió mensajes de esperanza, fe y arrepentimiento. Su vida estaba marcada por una intensa vida de oración y sacrificio, y durante toda su existencia se dedicó al servicio pastoral, buscando siempre guiar a los fieles hacia una vida de rectitud y amor a Dios. A lo largo de su vida, cientos de miles de personas acudieron a él en busca de consuelo, guía espiritual y curación. Sin embargo, más allá de su santidad, una de las facetas más interesantes del Padre Pío fue su capacidad de percibir el futuro. A través de visiones y revelaciones divinas, recibió mensajes que no solo fueron interpretados como advertencias espirituales, sino como profecías que podrían impactar al mundo entero. Entre estas revelaciones destaca una que nos habla sobre los 3 días de oscuridad, un evento catastrófico que marcará el fin de una era y el inicio de otra. Esta profecía, aunque no es tan conocida como otras, ha llamado la atención de muchos, especialmente debido a su mensaje inquietante sobre el juicio divino y las consecuencias de vivir alejados de la fe.
Las visiones del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad no fueron aisladas, ni fueron la única profecía de este tipo. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido diferentes revelaciones de santos, místicos y teólogos que coinciden en ciertos detalles acerca de este evento. La profecía de los 3 días de oscuridad predice un tiempo en el que el mundo será sumido en una oscuridad total, donde no habrá luz natural. Este período de oscuridad será acompañado de grandes tribulaciones como terremotos, tormentas de fuego y otras calamidades. Según el Padre Pío, este tiempo de oscuridad será el último llamado para la humanidad para arrepentirse de sus pecados y volver al camino de Dios. Durante estos 3 días, se dice que las personas deberán permanecer dentro de sus hogares, sin mirar hacia afuera, ya que aquellos que salgan durante este tiempo sufrirán las consecuencias de la ira divina. Solo aquellos que estén en gracia de Dios y que se refugien en la oración y la penitencia serán protegidos de los efectos destructivos de este castigo. El contexto histórico de las visiones del Padre Pío es importante porque refleja un momento de gran agitación en el mundo. El siglo XX estuvo marcado por 2 guerras mundiales, la expansión del secularismo, el aumento del materialismo y la corrupción moral que afectó a muchas naciones. En este contexto, el Padre Pío, como muchos otros místicos de su época, percibió el creciente alejamiento de la humanidad de los principios divinos y la inmoralidad que se estaba apoderando del mundo. Durante su vida también fue testigo de los cambios en la Iglesia Católica, que vivió un período de modernización y de la creciente indiferencia hacia los principios tradicionales de la fe. La profecía de los 3 días de oscuridad puede ser vista como una respuesta espiritual a estos desafíos, una llamada de atención para que la humanidad volviera a sus raíces espirituales y se preparara para los tiempos de prueba que se avecinaban. Cuando se dio a conocer la profecía de los 3 días de oscuridad, muchos en la Iglesia reaccionaron con escepticismo. Al principio, algunos consideraron que estos mensajes místicos eran el resultado de las visiones personales del Padre Pío y no representaban una revelación oficial de la Iglesia. Sin embargo, a medida que se conocieron más detalles sobre la intensidad de sus visiones y la fidelidad con la que las compartió con sus discípulos y seguidores, su mensaje ganó una creciente aceptación, especialmente entre los devotos que veían en él un guía espiritual genuino y un profeta. Las advertencias del Padre Pío no solo se centraban en la inminente oscuridad física, sino también en una crisis moral y espiritual que afectaba al mundo entero. De acuerdo con su visión, la humanidad debía prepararse tanto espiritualmente como materialmente para este tiempo de oscuridad, en el que solo la fe, la oración y la penitencia podrían ofrecer protección. Los estudiosos de las profecías y de la espiritualidad mística coinciden en que el mensaje del Padre Pío, como el de otros santos y místicos, no debe tomarse de manera literal en su totalidad, sino como un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, entre la luz divina y las tinieblas del pecado. La oscuridad predicha en la profecía podría interpretarse también como una manifestación espiritual, en la que la humanidad, cegada por el materialismo, el pecado y la falta de fe, será enfrentada a una crisis de gran magnitud. En ese sentido, la oscuridad no solo sería un fenómeno natural, sino una señal del juicio divino, que llamaría a las almas a la purificación, al arrepentimiento y a la redirección hacia Dios. Es relevante también que el Padre Pío insistiera en que la humanidad debía prepararse espiritualmente antes de la llegada de estos días de oscuridad. El hecho de que esta profecía se haya hecho pública en una época de gran incertidumbre mundial y con el regreso de ciertos patrones de pecado solo añade más peso a la relevancia de este mensaje.
Hoy más que nunca, el mundo parece estar al borde de una nueva crisis moral y espiritual, donde la humanidad lucha por encontrar su equilibrio y propósito. La advertencia del Padre Pío, al igual que otras profecías similares, nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y preparados espiritualmente, porque los tiempos venideros podrían ser mucho más difíciles de lo que imaginamos. En resumen, el Padre Pío no solo fue un hombre de fe y devoción, sino también un profeta cuya visión mística del futuro tiene el poder de sacudir nuestras creencias y prepararnos para lo que está por venir. Su mensaje sobre los 3 días de oscuridad no debe ser considerado simplemente como una predicción de eventos catastróficos, sino como un llamado urgente a despertar nuestra fe, a vivir en armonía con los principios divinos y a estar siempre preparados para el juicio y la redención final. El mensaje central del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad es uno de los más inquietantes y reveladores de toda su vida espiritual. A través de sus visiones, el santo nos transmitió una advertencia clara y urgente. El mundo se encuentra al borde de un juicio divino que llegará de manera repentina, sin previo aviso. Este juicio, que será como un cataclismo espiritual, no solo afectará a la humanidad a nivel físico, sino que también pondrá a prueba nuestra fe y nuestra preparación espiritual. La profecía que el Padre Pío compartió con sus discípulos y seguidores nos recuerda que en tiempos de tribulación, solo la fe y la oración podrán protegernos y guiarnos hacia la salvación. El extracto de la profecía del Padre Pío dice lo siguiente: «Hijos e hijas, perseverad, no se apoderen de vosotros. Decidles a la gente que esté siempre preparada, porque mi juicio llegará de repente, cuando menos lo esperen. Nadie podrá escapar de mi mano, los encontraré a todos y protegeré a los justos. Observad el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Cuando estos signos aparezcan de manera inusual e inquietante, sabed que el día del cambio está cerca. Permaneced unidos en oración y vigilantes hasta que el ángel de la destrucción pase por vuestras puertas. Orad para que estos días de tribulación sean acortados». Estas palabras clave, juicio divino, preparación, oración y protección, son los pilares del mensaje del Padre Pío. Cada una de ellas tiene un significado profundo que debemos reflexionar cuidadosamente. El juicio divino que se menciona no es solo un evento físico, sino que también se refiere a una purificación espiritual global, un llamado a rendir cuentas ante Dios por nuestras acciones y elecciones. El Padre Pío nos insta a estar siempre preparados, ya que este juicio llegará de repente. Esta urgencia es fundamental para comprender el mensaje central de la profecía. A lo largo de su vida, el santo predicó la importancia de vivir en estado de gracia y estar siempre listos para enfrentar cualquier adversidad, especialmente la última, que sería el juicio de Dios. Cuando el Padre Pío dice que el juicio de Dios llegará de repente, está advirtiendo a la humanidad sobre lo inesperado de este evento. A lo largo de la historia, muchos han sentido que hay tiempo suficiente para arrepentirse, para cambiar sus vidas, para acercarse a Dios. Sin embargo, la profecía del Padre Pío nos recuerda que la misericordia divina no es ilimitada y que la paciencia de Dios tiene un límite. En este sentido, el repentino juicio es una sorpresa, no porque Dios quiera sorprendernos, sino porque hemos vivido en una falsa seguridad, creyendo que todo continuará como siempre, sin tomar en cuenta los signos que Él nos ha dado. La profecía subraya que, al llegar este juicio, muchas personas estarán desprevenidas, y esto será una de las grandes tragedias de la humanidad, el no estar preparados para algo tan crucial. Pero, ¿qué significa estar preparado para este juicio? En primer lugar, el Padre Pío nos llama a la oración constante.
La oración es el refugio más seguro que tenemos, ya que es a través de la comunicación con Dios que podemos fortalecer nuestra fe, mantenernos en paz y pedir la protección divina para nosotros y nuestros seres queridos. En tiempos de oscuridad, la oración será nuestra luz, nuestro guía. El Padre Pío siempre enseñó que, sin oración, la vida espiritual pierde su propósito. A través de la oración nos acercamos a Dios y nos preparamos para enfrentar los desafíos espirituales que vendrán. La oración no solo es una manera de pedir, sino también de abrir nuestro corazón a la gracia divina para que Dios nos transforme desde adentro y nos ayude a estar listos para la tribulación. El Padre Pío también nos habla de la preparación. Esta preparación no se limita solo a lo físico, sino que abarca principalmente lo espiritual. Debemos vivir una vida de arrepentimiento constante, alejándonos del pecado y buscando la reconciliación con Dios. El arrepentimiento es una de las claves para estar preparados, ya que nos permite estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Además, nos invita a la penitencia, que no solo es una forma de reparación por nuestros errores, sino también un medio para purificar nuestras almas y acercarnos a la santidad. Vivir en estado de gracia es la mejor preparación que podemos tener para el juicio divino, porque aquellos que se encuentran en gracia de Dios serán protegidos de las consecuencias más severas de este evento. La profecía del Padre Pío también menciona que al llegar el juicio, los justos serán protegidos. Este es un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de que el juicio divino traerá gran sufrimiento y tribulación, aquellos que han permanecido fieles a Dios, que han vivido según sus enseñanzas y que han mantenido su fe intacta, serán protegidos de la ira divina. La protección divina no significa que no pasaremos por dificultades, sino que en medio de la tormenta Dios nos sostendrá, nos guiará y nos dará la fortaleza para perseverar. El Padre Pío nos asegura que aunque el ángel de la destrucción pase cerca de nosotros, si estamos bajo la protección de Dios, no seremos dañados. Esto es un recordatorio de que en tiempos de tribulación, nuestra fe es nuestra mayor defensa. La oscuridad que se predice en la profecía no es solo una oscuridad física, sino también espiritual. A medida que el mundo se adentra en el pecado y el alejamiento de Dios, la oscuridad espiritual se intensifica. Las personas serán incapaces de ver la luz de la verdad, y solo aquellos que tengan una fe sólida podrán navegar en medio de esta oscuridad. La oración, entonces, será no solo un medio de preparación, sino también una fuente de luz para aquellos que estén dispuestos a buscarla. El Padre Pío, en su sabiduría, nos recuerda que no podemos esperar a que llegue el juicio para comenzar a orar y arrepentirnos. Debemos hacerlo ahora, de manera constante y ferviente, para estar preparados cuando el momento llegue. El juicio de Dios será un momento de revelación, no solo para la humanidad, sino también para cada uno de nosotros. Cada persona deberá rendir cuentas ante Dios, y el Padre Pío nos anima a estar preparados para este encuentro. La fe en Dios, la vida de oración y el arrepentimiento constante son los pilares que nos permitirán enfrentar este juicio con esperanza y paz. En este sentido, la profecía del Padre Pío no solo es una advertencia, sino también una llamada a la acción. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios divinos y prepararnos para los días venideros con humildad y fe. En conclusión, el mensaje central del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad es claro. El juicio de Dios llegará de repente y muchos no estarán preparados. Sin embargo, aquellos que se mantengan firmes en la fe, en la oración y en la preparación espiritual serán protegidos.
Esta es una advertencia urgente para que reflexionemos sobre nuestras vidas y nos acerquemos a Dios, porque la tribulación será grande, pero la protección divina será aún mayor para aquellos que busquen la salvación a través de la gracia de Dios. El Padre Pío, quien vivió una vida de intensa conexión espiritual y profunda devoción a Dios, fue un firme defensor de la oración como el pilar fundamental para la salvación y la preparación para los tiempos de tribulación. A lo largo de su vida, enseñó a sus seguidores la importancia de mantener una vida de oración constante, sin descanso, como un medio para fortalecer nuestra relación con Dios, mantenernos vigilantes ante los desafíos espirituales y enfrentar las adversidades que puedan surgir, ya sea en tiempos de paz o en momentos de crisis. La oración, para el Padre Pío, no era simplemente una práctica religiosa, sino una necesidad vital, un refugio y un medio para alcanzar la gracia divina. El Padre Pío, quien pasó incontables horas en oración, a menudo en soledad y meditación, entendió profundamente el poder transformador de la oración. A través de sus visiones y experiencias místicas, comprendió que la oración es la herramienta más poderosa para conectarnos con Dios, obtener su protección y guiarnos en los momentos más oscuros. De hecho, uno de los mensajes más frecuentes que transmitió a sus seguidores fue la necesidad de ser vigilantes y estar siempre en oración, sin importar las circunstancias que rodearan nuestras vidas. La vigilancia espiritual que él promovió no solo se refería a la atención a los eventos externos, sino a una constante conciencia interna sobre nuestra relación con Dios, nuestra necesidad de arrepentimiento y nuestra disposición para ser transformados a través de su amor y misericordia. En su vida, el Padre Pío pasó largas horas en el confesionario, escuchando a quienes venían en busca de perdón y guía. A través de este acto de misericordia, no solo ofrecía la absolución, sino que también enseñaba a las personas a permanecer firmes en la oración, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y a mantener siempre una actitud vigilante ante las tentaciones y las distracciones del mundo. La oración, según el Padre Pío, es la forma en que podemos mantener nuestro enfoque en lo divino y alejarnos de los engaños del mundo. En sus enseñanzas, la oración constante se convertía en un acto de resistencia contra las fuerzas del mal, contra la tentación y contra la indiferencia espiritual que caracteriza a una sociedad que se aleja de los principios de la fe. Uno de los momentos más significativos de las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración se relaciona con su énfasis en la oración diaria y la importancia de orar por la conversión de los pecadores. Él instaba a sus seguidores a interceder por aquellos que estaban alejados de Dios, a no perder la esperanza en la salvación de sus seres queridos y a orar con fe y perseverancia. La oración no solo es un medio para el crecimiento espiritual personal, sino también un acto de amor y compasión hacia los demás. Al pedir por el bienestar espiritual de los demás, nos unimos más estrechamente a la voluntad de Dios y trabajamos por la salvación de todos. Para el Padre Pío, la oración es el vehículo a través del cual Dios puede obrar en el mundo y tocar los corazones de aquellos que más lo necesitan. La vigilancia es otra de las cualidades que el Padre Pío nos insta a cultivar en nuestra vida espiritual. Estar vigilantes no solo significa estar atentos a los eventos que suceden en el mundo, sino también significa ser conscientes de nuestra propia vida espiritual. La vigilancia implica estar alerta a las tentaciones y distracciones que pueden alejarnos de Dios, y ser conscientes de las señales que Él nos envía a través de la oración, la reflexión y la meditación. En un mundo lleno de ruido, distracción y caos, la vigilancia espiritual nos ayuda a mantenernos centrados en nuestra misión divina y nos prepara para los desafíos que puedan surgir.
La vigilancia también implica una preparación constante, ya que la vida no es predecible y nunca sabemos cuándo podemos enfrentar un momento de prueba o dificultad. El Padre Pío nos enseña que la oración constante nos prepara para cualquier eventualidad, nos fortalece ante las adversidades y nos mantiene firmes en nuestra fe. Permanecer en oración constante y preparación es esencial para la salvación, dijo él en varias ocasiones, subrayando que nuestra vida de oración no debe ser interrumpida por las dificultades o el paso del tiempo. La oración es un ejercicio continuo que nos conecta con Dios en cada momento de nuestra vida y nos permite estar preparados espiritualmente para cualquier eventualidad. En la profecía de los 3 días de oscuridad, el Padre Pío también nos exhorta a la importancia de estar en oración constante y vigilantes durante esos tiempos de prueba. La oscuridad que predice en sus visiones no es solo un evento físico, sino también un símbolo de la oscuridad espiritual que caerá sobre el mundo. Durante este tiempo, solo aquellos que hayan cultivado una vida de oración constante y que se hayan mantenido vigilantes en su fe, podrán soportar las tribulaciones y recibir la protección divina. En este sentido, el llamado a la oración y a la vigilancia se convierte en un medio de defensa espiritual, protegiéndonos de las influencias negativas y las pruebas que vienen del mal. El Padre Pío también nos enseñó que la oración debe ser un acto de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Al orar, no estamos solo pidiendo cosas para nosotros mismos, sino que estamos abriendo nuestros corazones para aceptar lo que Dios tiene planeado para nosotros, incluso si eso implica sufrimiento o dificultad. La oración, según el Padre Pío, es un acto de confianza en la bondad y la sabiduría de Dios, y es a través de esta confianza que podemos superar los momentos más oscuros de nuestra vida. En sus enseñanzas nos anima a no ver la oración como una forma de manipular a Dios para que haga nuestra voluntad, sino como un medio para alinearnos con su voluntad y encontrar la paz, incluso en medio de la adversidad. La oración constante y la vigilancia espiritual también son necesarias para fortalecer nuestra resistencia al pecado. En un mundo que a menudo promueve valores contrarios a los principios divinos, la oración se convierte en un refugio donde podemos buscar fortaleza para resistir las tentaciones que nos rodean. Al orar, nos mantenemos cerca de Dios y por lo tanto nos alejamos del pecado. La vigilancia espiritual también nos permite reconocer cuándo estamos siendo tentados y nos da la sabiduría para alejarnos de esas situaciones. Para el Padre Pío, vivir vigilantes y en oración era un modo de vida necesario para mantener nuestra pureza espiritual y nuestra relación con Dios intacta. Finalmente, el Padre Pío también nos invita a estar vigilantes en la intercesión por los demás. En sus escritos se puede ver claramente que no solo pensaba en su propio bienestar, sino que también se preocupaba profundamente por las almas de los demás, especialmente aquellas que aún no habían encontrado la gracia divina. La oración constante no solo es por nosotros mismos, sino también por la salvación de los demás. El Padre Pío creía que, al interceder por los demás, podíamos ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo y ayudar a que más almas se acercaran a Él. En resumen, la oración constante y la vigilancia son esenciales para nuestra salvación y preparación espiritual. El Padre Pío nos recuerda que debemos mantenernos alertas, orando sin cesar, para que podamos enfrentar los tiempos de oscuridad con fe y confianza en Dios. Solo a través de la oración podemos obtener la fuerza espiritual para resistir las pruebas que se nos presenten y protegernos de las influencias del mal. Así, nuestra vida de oración se convierte en un acto de fidelidad a Dios, un medio de protección y una preparación constante para los tiempos venideros. El Padre Pío
A lo largo de su vida, insistió constantemente en la importancia del arrepentimiento y la penitencia como medios fundamentales para la salvación del alma. Este énfasis en el arrepentimiento no era simplemente una cuestión de sentir remordimiento por los errores cometidos, sino un llamado a una profunda transformación interna. El arrepentimiento, según el Padre Pío, no es una mera disculpa por nuestros pecados, sino un cambio radical en nuestra vida, un giro hacia Dios que implica una verdadera conversión del corazón. El Padre Pío comprendía que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos lleva a vivir en la oscuridad espiritual, impidiéndonos ver la luz de su amor y gracia. El arrepentimiento verdadero no es algo que debamos dejar para más tarde. En sus enseñanzas, el Padre Pío resaltaba la urgencia de arrepentirnos lo antes posible, ya que el juicio de Dios puede llegar en cualquier momento. De hecho, el Padre Pío nunca dejó de advertir a sus seguidores sobre la inminente necesidad de regresar al camino recto antes de que el juicio divino se desatara sobre la humanidad. Este juicio, que él profetizó como algo inevitable, no era solo un castigo, sino una oportunidad para purificar el mundo del mal y la corrupción. Sin embargo, para quienes no se arrepientan, este juicio será una sentencia dolorosa. De ahí la necesidad urgente de que cada uno de nosotros haga un examen de conciencia, se arrepienta sinceramente de sus pecados y busque la reconciliación con Dios, antes de que llegue el momento de la justicia divina. En la profecía que el Padre Pío compartió sobre los 3 días de oscuridad, la penitencia y el arrepentimiento juegan un papel crucial. Durante este evento apocalíptico, se dice que la humanidad enfrentará las consecuencias de su maldad acumulada, pero aquellos que se hayan arrepentido, que hayan seguido el camino de la conversión, encontrarán refugio y protección. La profecía subraya que la maldad ha alcanzado su punto máximo y el castigo ya no puede ser pospuesto. La humanidad en su mayoría ha elegido el pecado y la indiferencia espiritual, y el Padre Pío, al igual que otros místicos, ve esta situación como la razón por la cual el juicio divino será inevitable. La penitencia es entonces una preparación para este evento, ya que purifica nuestras almas y nos pone a salvo de la ira divina. El arrepentimiento, en este sentido, es mucho más que una simple confesión de nuestros pecados. Es un proceso profundo de reflexión y reconciliación con Dios. No se trata solo de reconocer que hemos pecado, sino de hacer un cambio real en nuestra vida, de tomar decisiones conscientes para alejarnos del pecado y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Para el Padre Pío, el arrepentimiento verdadero implica una renovación interior, una transformación del corazón que se manifiesta en nuestra conducta diaria, en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. La conversión es un proceso continuo que requiere de esfuerzo y perseverancia, y el Padre Pío nos invita a vivir en un estado constante de arrepentimiento, consciente de nuestras faltas y buscando siempre la reconciliación con Dios. En sus escritos y en su vida, el Padre Pío hablaba de la importancia de la penitencia como un medio para purificar nuestras almas. La penitencia no es un castigo impuesto por Dios, sino un acto de amor y de humildad, un sacrificio que hacemos por nuestra salvación. A través de la penitencia nos unimos más profundamente a los sufrimientos de Cristo, quien, a través de su sacrificio en la cruz, nos ofreció la salvación. La penitencia también es una forma de hacer reparación por los pecados del mundo, de interceder por los demás, especialmente por aquellos que viven en pecado y no reconocen su necesidad de arrepentirse. El Padre Pío enfatizó que la penitencia debe ser algo voluntario, no impuesto, y debe ser una respuesta sincera al amor de Dios. Este acto de arrepentimiento sincero abre el corazón a la gracia de Dios y permite que Él trabaje en nosotros.
limpiándonos y transformándonos. La conversión, en este contexto, es el acto de alejarse del pecado y volverse hacia Dios con todo el corazón. El Padre Pío enseñaba que la conversión es un proceso gradual, que no se logra de un día para otro, pero que debe ser el objetivo constante de nuestra vida. Debemos estar siempre dispuestos a arrepentirnos y cambiar, a vivir de acuerdo con los principios de la fe y a buscar la ayuda divina para lograrlo. La conversión implica un cambio de mentalidad, un cambio de actitud hacia la vida, hacia los demás y hacia Dios. El Padre Pío nos instaba a buscar la santidad en nuestra vida cotidiana a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras oraciones. La conversión no es solo un acto exterior, sino una transformación profunda del alma. El Padre Pío también hablaba de la necesidad de arrepentirse antes de que llegue el juicio divino, ya que no sabemos cuándo llegará el momento en que debemos rendir cuentas ante Dios. En sus mensajes nos recordaba que el tiempo de la gracia es limitado y que no debemos esperar al último momento para arrepentirnos. La vida es incierta y no sabemos cuándo llegará nuestro fin, por lo que la urgencia de arrepentirnos y vivir una vida santa no puede ser subestimada. Este mensaje es especialmente relevante en el contexto de los tiempos actuales, donde la humanidad parece estar alejándose cada vez más de los principios divinos y viviendo en la ignorancia y la indulgencia del pecado. La profecía del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad refleja esta necesidad de arrepentimiento urgente. Durante esos días, los que se encuentren alejados de Dios y del camino de la fe enfrentarán las consecuencias de su maldad, mientras que aquellos que se hayan arrepentido y se hayan reconciliado con Dios encontrarán protección y refugio. Esta es una llamada clara a la conversión, a dejar atrás los pecados del pasado y a vivir una vida de acuerdo con los principios divinos. Es una advertencia sobre la gravedad de nuestros actos y una invitación a volver al camino recto antes de que sea demasiado tarde. El arrepentimiento y la penitencia, entonces, no son solo actos de humildad, sino también de esperanza. A través de la penitencia podemos encontrar la gracia de Dios, podemos purificar nuestras almas y prepararnos para enfrentar las pruebas que el futuro nos depara. A través del arrepentimiento sincero, podemos restaurar nuestra relación con Dios y encontrar la paz que solo Él puede dar. El Padre Pío nos enseñó que la misericordia divina está siempre al alcance de aquellos que se arrepienten y buscan sinceramente la reconciliación. No importa cuán grande haya sido el pecado, Dios está dispuesto a perdonar a todos aquellos que se acerquen a Él con un corazón contrito y arrepentido. En conclusión, el arrepentimiento y la penitencia son los medios fundamentales para prepararnos para el juicio divino que el Padre Pío profetizó. La urgencia de este arrepentimiento es clara. Debemos actuar ahora, no esperar más, porque el juicio de Dios puede llegar en cualquier momento. El Padre Pío nos invita a vivir una vida de conversión constante, de alejamiento del pecado y de reconciliación con Dios, sabiendo que solo a través de estos actos podremos encontrar la salvación y la protección divina en los tiempos difíciles que se avecinan. La profecía de los 3 días de oscuridad, tal como fue revelada por el Padre Pío, describe un evento cataclísmico de tal magnitud que no solo alteraría el curso de la historia humana, sino que representaría una crisis espiritual sin precedentes. Esta visión de la oscuridad total no es simplemente un fenómeno natural o físico, sino también un evento de carácter profundamente simbólico. La oscuridad, que se extiende por 3 días completos, no solo afectaría la luz del sol, la luna y las estrellas, sino que también representaría un apagón espiritual, un alejamiento de la luz divina,
que llevará a la humanidad a enfrentarse con sus propios pecados y la distancia entre ellos y Dios. Según las palabras del Padre Pío, durante estos 3 días de oscuridad, el mundo quedará sumido en un vacío de tinieblas tan densas que ni siquiera los rayos del sol serán capaces de penetrarlas. La profecía señala que será imposible ver nada fuera de nuestras casas, ya que la oscuridad será total e impenetrable. Se describe como una atmósfera de terror que se apoderará de toda la humanidad, causando pánico y confusión. Las personas se verán obligadas a permanecer en sus hogares sin poder salir, y aquellas que lo hagan estarán expuestas a las consecuencias de la ira divina. La oscuridad, por lo tanto, se convierte en una especie de cárcel espiritual en la que todos estamos confinados, sin posibilidad de huir. Esta imagen de la oscuridad total también puede ser entendida como un símbolo de la profunda crisis espiritual que atravesará el mundo. La humanidad, en su mayoría, ha abandonado los valores divinos, se ha alejado de Dios y ha caído en la trampa de la autosuficiencia y el materialismo. La oscuridad no solo es una manifestación física, sino también un reflejo de la ceguera espiritual que se ha apoderado de muchas almas. En este contexto, la oscuridad total simboliza el momento en el que la humanidad no será capaz de ver la luz de la verdad, la luz que solo puede provenir de Dios. El mundo, inmerso en el pecado, se encontrará atrapado en una oscuridad de la que no podrá escapar por sus propios medios. El miedo generalizado que acompaña a esta oscuridad es otro elemento clave de la profecía. La humanidad, al darse cuenta de que no puede controlar lo que está sucediendo y de que está completamente a merced de la voluntad divina, experimentará un miedo profundo e incontrolable. Este miedo no es solo físico, sino que también tiene una dimensión espiritual. La gente se sentirá perdida, aislada, incapaz de encontrar consuelo en el mundo material, ya que todo lo que conocían desaparecerá en un instante. La oscuridad será un recordatorio doloroso de nuestra fragilidad como seres humanos y de nuestra total dependencia de la misericordia divina. La profecía de los 3 días de oscuridad también establece que solo aquellos que hayan mantenido su fe intacta podrán soportar el terror y la desesperación que este evento traerá consigo. Los fieles que hayan vivido una vida de oración constante y de arrepentimiento sincero serán los que estarán protegidos en este tiempo de tribulación. Para aquellos que no han vivido en gracia de Dios, la oscuridad será aún más aterradora, ya que tendrán que enfrentarse al peso de sus pecados sin la luz de la fe para guiarlos. Este tiempo de oscuridad será, en última instancia, un juicio, pero también una oportunidad para la purificación de las almas, una oportunidad para aquellos que se arrepientan de corazón y busquen la misericordia divina. La imposibilidad de salir de las casas durante este tiempo de oscuridad tiene un significado profundo. El Padre Pío no solo hablaba de una prohibición física de salir al exterior, sino que también advertía de la necesidad de permanecer dentro del refugio de la oración y la penitencia. La casa, en este sentido, se convierte en un símbolo de protección divina, un lugar donde el alma puede refugiarse en la gracia de Dios y mantenerse a salvo de la oscuridad que asola el mundo exterior. Este mensaje resalta la importancia de permanecer en comunión con Dios durante los tiempos de prueba, sin dejar que el mundo y sus tentaciones nos alejen de nuestra misión espiritual. Es en el refugio de la oración donde encontraremos la fuerza para resistir la adversidad y la claridad para ver la luz de Dios, incluso en medio de la oscuridad más profunda. En el contexto espiritual de la profecía, la oscuridad no solo es un juicio, sino también una oportunidad de renovación. Para aquellos que se han mantenido firmes en su fe, la oscuridad será un momento de prueba, pero también de purificación. La fe, como luz en la oscuridad,
es el único medio que permitirá a los fieles mantener la calma, la esperanza y la paz en sus corazones. La oración, como se mencionó anteriormente, será el único recurso para navegar a través de este tiempo de tribulación. Durante esos 3 días no habrá otro consuelo más que la comunión con Dios a través de la oración constante y la meditación. La profecía del Padre Pío nos insta a fortalecer nuestra vida de oración ahora para estar preparados cuando llegue ese momento de oscuridad total. Es en la oración que encontraremos la luz divina que nos ayudará a sobrevivir a la crisis espiritual. La oscuridad total también puede interpretarse como un momento de confrontación con nosotros mismos. La humanidad, al estar completamente aislada en sus hogares, tendrá que enfrentar sus propios miedos, sus propios pecados y la distancia que ha puesto entre sí y Dios. No habrá distracciones ni entretenimientos para desviar la atención. Cada uno se enfrentará a la realidad de su alma, sin más excusas ni escapatorias. Este será un momento en el que la humanidad tendrá que hacer una elección. ¿Se arrepentirá y se volverá hacia Dios o permanecerá en la oscuridad de su pecado? Además, esta visión de la oscuridad total tiene un paralelo con el concepto de noche oscura del alma, un término místico que describe ese período de prueba espiritual en el que el alma se siente despojada de la consolación divina, de la paz interior, y se enfrenta a la oscuridad del sufrimiento y la duda. En muchos místicos, incluida Santa Teresa de Ávila, la noche oscura es vista como un proceso de purificación que permite a la persona alcanzar una unión más profunda con Dios. La profecía de los 3 días de oscuridad podría entenderse también como una noche oscura colectiva en la que la humanidad será purificada, enfrentará su propia fragilidad y con suerte se volverá hacia Dios con un corazón arrepentido. Finalmente, el Padre Pío también dijo que aquellos que se mantuvieran firmes en su fe durante estos 3 días de oscuridad saldrían con una nueva luz, una luz renovada que proviene de la gracia divina. Al final de este período de prueba, cuando la oscuridad finalmente se disipe, se abrirá un nuevo amanecer, una nueva era en la que la humanidad, purificada por la experiencia de la oscuridad, podrá vivir de acuerdo con los principios divinos y avanzar hacia un futuro de esperanza y restauración espiritual. Este nuevo amanecer simboliza la victoria de la luz sobre las tinieblas, la resurrección espiritual de aquellos que han perseverado en su fe y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. En conclusión, la visión de los 3 días de oscuridad que el Padre Pío profetizó no solo se trata de un evento físico que sumirá al mundo en una oscuridad tangible, sino también de una profunda crisis espiritual en la que la humanidad se enfrentará a su alejamiento de Dios. En medio de este tiempo de desesperación y pánico, solo la fe y la oración serán la guía para aquellos que permanezcan fieles. La oscuridad, aunque aterradora, será también una oportunidad para la purificación, la conversión y el renacer espiritual. Y la luz de la fe será la que nos llevará hacia un futuro lleno de esperanza y paz. La protección de los fieles es un tema central en las profecías del Padre Pío, especialmente cuando se trata de los 3 días de oscuridad. En medio de la desesperación y la calamidad que acompañan a este evento apocalíptico, el Padre Pío aseguró que aquellos que se mantuvieran firmes en su fe y en su vida de oración serían protegidos de los terribles efectos de la oscuridad y el juicio divino. Para el Padre Pío, la protección no era solo una garantía física, sino también espiritual, un refugio que les permitiría a los fieles resistir la prueba, mantener su paz interior y permanecer a salvo de la ira divina que caería sobre el mundo.
El Padre Pío solía referirse a los elegidos como aquellos que se han mantenido fieles a Dios, que han vivido en gracia y que han cultivado una relación cercana con Él a través de la oración, la penitencia y la práctica constante de la fe. Estos elegidos no serían desamparados durante los 3 días de oscuridad, sino que encontrarían protección bajo el manto de la gracia divina. En sus visiones, el Padre Pío veía a los fieles como aquellos que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, serían resguardados por Dios. Este concepto de elegidos es crucial para entender la naturaleza de la protección prometida, ya que no se refiere simplemente a un grupo de personas elegidas arbitrariamente, sino a aquellos que han perseverado en la fe y se han mantenido firmes en su devoción. La promesa de protección durante los 3 días de oscuridad es más que una simple salvaguarda física. En sus mensajes, el Padre Pío enfatizaba que, aunque las fuerzas del mal serían liberadas y la humanidad enfrentaría la prueba más difícil de su existencia, los fieles que se mantuvieran firmes en la fe estarían protegidos por la gracia divina. Esta protección no solo se refiere a la supervivencia material, sino también a la salvación espiritual. Los elegidos serían preservados de las tentaciones más fuertes, de la confusión y el miedo que prevalecerían durante esos días, y se mantendrían firmes en su esperanza y en su confianza en Dios. La gracia divina sería su escudo, el único refugio verdadero ante el caos y la oscuridad que invadirían el mundo. La gracia divina para el Padre Pío es el medio a través del cual Dios otorga su protección. La gracia no solo se manifiesta en la protección física, sino que es, más importante aún, un escudo espiritual que asegura que los fieles sigan siendo guiados por la luz de la fe y no sucumban a la desesperación. En medio de la oscuridad, la gracia divina ilumina el camino, haciendo posible que los fieles sigan adelante con confianza, sabiendo que no están solos, que Dios está con ellos. A través de la gracia, el Padre Pío enseñaba que los fieles pueden resistir las pruebas más severas y salir victoriosos, sin perder su alma en el proceso. La protección de la gracia es un recordatorio de que nuestra salvación no depende de nuestros propios esfuerzos, sino de la misericordia y la intervención de Dios en nuestras vidas. El Padre Pío también explicó que la oración es una de las formas más poderosas a través de las cuales los fieles pueden acceder a la protección divina. La oración constante, la dedicación a la penitencia y la devoción sincera a Dios son prácticas que, según él, fortalecerán a los fieles y les ayudarán a resistir las pruebas durante los 3 días de oscuridad. Durante este tiempo, cuando el miedo y la confusión reinarán, la oración será el refugio más seguro. Los fieles que han cultivado una vida de oración serán como lámparas encendidas en medio de la oscuridad, guiando sus propios pasos y los de aquellos que los rodean hacia la luz. El Padre Pío enseñó que la oración constante, especialmente el rezo del rosario y las súplicas a la Virgen María, serían medios eficaces para mantener la protección divina y fortalecer el espíritu en tiempos de desesperación. Otro aspecto importante de la protección prometida por el Padre Pío es la confianza que debe tener el fiel en la misericordia de Dios. La gracia divina no se otorga solo a aquellos que se consideran dignos por sus propias acciones, sino que se extiende a todos los que, con humildad, buscan el perdón y la salvación. Durante los 3 días de oscuridad, el Padre Pío aseguraba que aquellos que se arrepintieran sinceramente, que se acercaran a Dios con un corazón contrito y dispuesto a cambiar, serían acogidos en el refugio divino. Esta protección espiritual se extiende más allá de la mera supervivencia física. Se trata de la protección del alma, de la seguridad de que los fieles serán preservados de caer en el pecado mortal y serán guiados hacia la redención y la salvación eterna.
El Padre Pío también hablaba de la protección de la Virgen María, quien, como Madre de todos, intercedería por los fieles durante estos días de oscuridad. La Virgen María es considerada por muchos místicos y santos como la más poderosa intercesora ante Dios. El Padre Pío, con su devoción profunda a la Virgen, confiaba plenamente en su protección y en su capacidad para interceder por las almas necesitadas. La Virgen María, según él, sería una fuente de consuelo y fuerza para aquellos que clamen a ella durante el tiempo de la tribulación. La devoción a María, especialmente a través del rezo del rosario, sería una forma de mantenernos bajo su manto protector y asegurar que la gracia de Dios fluya hacia nosotros de manera continua. El Padre Pío también aseguró que aquellos que se encontraran en un estado de gracia, aquellos que se hubieran reconciliado con Dios y vivieran en conformidad con los mandamientos divinos, serían especialmente protegidos durante los 3 días de oscuridad. Para él, la gracia no solo era un medio para la salvación, sino una barrera contra el mal, una forma de mantenerse al margen de las tentaciones que surgirían en esos días. Los fieles que hubieran mantenido una vida recta y que se prepararan con oración y penitencia serían resguardados por Dios, y aunque enfrentaran dificultades, experimentarían una protección especial que los ayudaría a perseverar. El concepto de los elegidos también está relacionado con la idea de la perseverancia en la fe. Aquellos que, a pesar de las dificultades y las pruebas, mantuvieron su fe en Dios, confiaron en Él y vivieron según sus enseñanzas, serían aquellos que recibirían la protección divina. Esta protección no solo es una garantía de que los fieles sobrevivirán a las pruebas físicas, sino también que no perderán su alma en medio de la confusión y el caos. La protección prometida por el Padre Pío es una forma de asegurar que los fieles, a pesar de las dificultades, seguirán siendo fieles a Dios y permanecerán firmes en su esperanza. Es importante señalar que la protección que el Padre Pío promete a los fieles no significa que no enfrentarán tribulaciones o sufrimientos. Los 3 días de oscuridad serán, sin duda, una prueba dolorosa y difícil, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, la protección de la gracia divina asegura que a través de estos sufrimientos, los fieles no serán derrotados ni perderán su fe. Esta protección es una promesa de que Dios estará con ellos en todo momento, guiándolos y dándoles la fortaleza para resistir. En conclusión, la protección de los fieles, según el Padre Pío, es un aspecto fundamental de la profecía de los 3 días de oscuridad. Aquellos que se mantengan firmes en su fe, que vivan en gracia y que busquen la protección divina a través de la oración, el arrepentimiento y la penitencia, serán resguardados de las terribles consecuencias del juicio divino. La gracia divina será su escudo, la oración su refugio y la fe su guía. Aunque el mundo esté sumido en la oscuridad, aquellos que se aferren a Dios no estarán solos y experimentarán la paz y la protección que solo Él puede ofrecer. El impacto de los castigos divinos, según la visión del Padre Pío, es uno de los aspectos más profundamente inquietantes de su profecía sobre los 3 días de oscuridad. Estos castigos no deben ser entendidos simplemente como castigos en el sentido humano o punitivo, sino más bien como una manifestación de la justicia divina ante el pecado humano y el alejamiento generalizado de Dios. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las sociedades, cuando se alejan de los principios divinos, sufren las consecuencias de sus propias acciones. El Padre Pío, al igual que muchos otros místicos y santos, vio estos castigos como una llamada de atención divina, una oportunidad para que la humanidad reflexionara sobre su comportamiento y se volviera nuevamente hacia Dios. Los castigos divinos, tal como el Padre Pío los describió,
Se manifiestan en diversas formas, muchas de las cuales se relacionan con desastres naturales de una magnitud jamás vista. Estos desastres incluyen tormentas de fuego, terremotos, inundaciones y otras catástrofes que afectarán tanto a la naturaleza como a las vidas humanas. Estos eventos no son meras coincidencias ni son aleatorios. Más bien, representan la ira de Dios dirigida contra un mundo que ha permitido que el pecado y la maldad se apoderen de él. En este contexto, los desastres naturales son vistos como una respuesta de la creación misma ante el pecado y la corrupción humana, una purificación necesaria para restaurar el orden divino. Las tormentas de fuego, en particular, son un símbolo poderoso del castigo divino. Estas tormentas, según la visión del Padre Pío, caerán sobre el mundo como un recordatorio de que la purificación no siempre es un proceso suave o indoloro. Las llamas, además de su carácter destructivo, representan el poder purificador de Dios, una manera de consumir el mal y la corrupción que ha contaminado a la humanidad. Aunque estas tormentas de fuego y desastres sean aterradoras, son vistas como una oportunidad para que el mundo se arrepienta y se purifique, limpiándose de sus errores y regresando a la voluntad de Dios. Es un acto de misericordia encubierto en la severidad, ya que solo a través de este tipo de purificación se puede restaurar el equilibrio espiritual. El castigo a los malvados, según el Padre Pío, es también una parte crucial de la justicia divina. Aquellos que han vivido en pecado, aquellos que han sido instrumentos del mal, aquellos que han desoído las advertencias divinas y han continuado por el camino de la corrupción, enfrentarán las consecuencias de sus actos. El Padre Pío no se refería a este castigo como un deseo de venganza por parte de Dios, sino como una necesidad de justicia. El mal, cuando no es corregido, tiene efectos devastadores tanto para el individuo como para la sociedad en general. En este sentido, el castigo divino no solo es una cuestión de justicia, sino una forma de restaurar el orden moral y espiritual en el mundo. La humanidad, al alejarse de los principios divinos, crea las condiciones para su propio sufrimiento. El Padre Pío veía este castigo como una respuesta divina a una sociedad que había elegido ignorar las enseñanzas de la fe. Ahora bien, estos castigos divinos no solo son el resultado del pecado colectivo, sino que también sirven como una llamada al despertar espiritual de toda la humanidad. La humanidad, en su mayor parte, ha caído en la indiferencia espiritual, dejando de lado las enseñanzas divinas y dejando que el pecado y la injusticia prevalezcan. Sin embargo, el Padre Pío, como muchos otros místicos, creía firmemente que los castigos divinos, aunque severos, son también una oportunidad para el arrepentimiento, una llamada a la conversión. Este despertar espiritual es, por tanto, la respuesta necesaria a la crisis que el mundo enfrenta. Los desastres y los castigos no son solo pruebas, sino que son también medios a través de los cuales Dios quiere que la humanidad se despierte, se purifique y regrese a Él. Es un recordatorio de que no todo está perdido, de que la misericordia divina sigue estando al alcance de todos, pero requiere una respuesta genuina y urgente de arrepentimiento y conversión. La relación entre los castigos divinos y el despertar espiritual es, por lo tanto, una interconexión vital. El Padre Pío creía que estos castigos servirían como una última advertencia para la humanidad. A medida que el mundo enfrenta la oscuridad, el caos y el sufrimiento, habrá una oportunidad para que los corazones se ablanden, para que las personas reconozcan su vulnerabilidad y la necesidad de regresar a Dios. En este despertar, no se trata solo de una conversión externa, sino de una transformación interna que llevará a la humanidad a arrepentirse sinceramente de sus faltas y a buscar una relación renovada con Dios.
Esta conversión no se limita a un cambio superficial, sino que debe ser un cambio profundo en el corazón, una renovación del alma que se refleje en las acciones y en el comportamiento diario de las personas. El Padre Pío también enseñó que, en medio de estos castigos, Dios no se olvida de sus fieles. De hecho, los desastres y la tribulación servirían, en última instancia, para purificar y fortalecer a aquellos que permanecen firmes en la fe. Aunque los fieles también sufrirán durante los castigos divinos, el sufrimiento no será en vano, ya que su fe será fortalecida y su confianza en Dios se profundizará. A través de la oración, la penitencia y la perseverancia, los fieles serán capaces de soportar las dificultades de estos tiempos y emerger más fuertes en su fe. La gracia de Dios será su sostén, y a través de este proceso de purificación, el alma será preparada para recibir la plenitud de la salvación. El impacto de los castigos divinos también subraya la importancia de vivir en armonía con los principios divinos antes de que estos castigos se manifiesten. El Padre Pío, al igual que muchos otros santos y místicos, consideraba que vivir una vida de fe auténtica era la única manera de evitar las consecuencias más graves del pecado. La vida de oración constante, el arrepentimiento diario y la dedicación al amor y la justicia de Dios son las claves para escapar de las terribles consecuencias de la maldad en el mundo. Si bien el Padre Pío no minimizaba la severidad de los castigos divinos, también era un firme creyente en el poder de la misericordia divina para transformar incluso las situaciones más desesperadas. En este sentido, el castigo divino es tanto una advertencia como una oportunidad. Es una advertencia a aquellos que siguen en el camino del pecado y la indiferencia espiritual, para que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Al mismo tiempo, es una oportunidad para aquellos que han caído en el pecado a regresar a Dios, a purificar sus corazones y a restablecer su relación con Él. Los castigos divinos, aunque severos, siempre están impregnados de una misericordia profunda, una misericordia que busca la conversión de las almas y la restauración del orden divino en el mundo. En conclusión, los castigos divinos, tal como los describe el Padre Pío, son un recordatorio de la gravedad del pecado y de la necesidad urgente de arrepentimiento y conversión. Los desastres naturales, las tormentas de fuego y otros castigos no son solo consecuencias del pecado, sino también llamados a un despertar espiritual que puede salvar a la humanidad. La humanidad tiene una oportunidad única de reconocer su estado de pecado, arrepentirse sinceramente y regresar a Dios antes de que se desate la ira divina. Es a través de este despertar espiritual que la humanidad puede encontrar la paz, la restauración y la salvación, incluso en medio de la oscuridad más profunda. La misericordia divina siempre estará disponible para aquellos que se acerquen a Dios con un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Comentario a continuación para la protección, el tipo: libre, Señor, de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos
y experiencias de crecimiento espiritual juntos, podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.